estar hoy compartiéndoles un video. Quiero que lo veamos. Lori y Helber me lograron conseguir el video con subtítulos. Miremos la letra, pero miremos el entorno, miremos eh, qué nos comunica nuestro espíritu, porque yo lo escuchaba en inglés y es tan lindo. Lore me mostró ese video hace unos años y quedó en mi corazón y lo recordé para este tiempo y no entendía la letra, pero es que definitivamente en la adoración no hay limitaciones de idiomas, de dialectos, de lenguajes, porque en el espíritu uno puede sentir lo que así la persona está hablando en otro idioma, está expresándole al Señor. Y quiero compartirlo y quiero empezar hoy con este video. Por favor, si no lo pueden compartir.
hermoso, ¿verdad? Y hoy cada vez que lo veo me parece más precioso, y con estos subtítulos entiendo y le ratifico que definitivamente el pastor nos decía ya en una reunión que el Espíritu Santo era la tecnología del Antiguo Testamento, de la época de Hechos, y yo les quiero confesar que cuando yo vi este video fue en la época en que nos quedamos sin sede, y les repito, no entendía mucho la letra, no tenía subtítulos, pero lo que yo sentía viendo este grupo adorando en lo alto de una montaña, lo que yo sentía en mi corazón es, estoy rompiendo esquemas, y ahora que veo la traducción me mueve, me conmueve por dentro, porque efectivamente yo decía, lo que yo sentía era, estoy rompiendo esquemas, estoy haciendo algo nuevo. Y era esa sensación de libertad, ver a este grupo adorando en la cima de una montaña con ese paisaje precioso al fondo, y la canción efectivamente lo veíamos, decía, ahora se siente más libre porque perdió el control, o sea, pareciera contradictorio, ya no tengo el control de mi vida, ya no puedo decir o hacer o pensar qué quiero hacer, pero es cuando más libre me siento. Y creo que en el tiempo que estamos viviendo, esto es lo que el Señor quiere. Cuando nos dejó a nosotros, particularmente sin sede, porque debimos entregarla, nos estaba preparando. Hoy todos estamos sin sede. Ayer el pastor nos decía, Dios nos igualó a todos. ¿Sí? Y era preparándonos para lo nuevo. Dios está rompiendo esquemas, rompiendo maneras de pensar, modelos antiguos, porque Él quiere prepararnos para eso nuevo que tiene para nosotros. Él quiere que seamos libres, más libres ahora, pero esa libertad implica que yo cedo el control de mi vida al control del Espíritu Santo. Y para este tiempo maravilloso en el que el Señor nos está permitiendo movernos, en el que nos viene diciendo una y otra vez, estoy haciendo algo nuevo, pronto saldrá la luz, no lo conoceréis. O sea, necesitamos disponernos y ser diferentes. Y por eso el mensaje que les quiero compartir hoy, quería iniciar con esto porque todo el tiempo mientras lo preparaba venía esta imagen a mi corazón hasta que logramos encontrar ese video. Gracias, Lori Helber, hermoso. Era cómo el Señor necesita que para este tiempo en que Él está haciendo algo nuevo, nosotros maduremos. La prédica de hoy se llama Nos es necesario madurar. El Señor necesita para manifestar en este tiempo su gloria, para hacer lo que necesita hacer en medio de la iglesia y a través de la iglesia y en las naciones, necesita de hijos maduros. La Biblia nos habla en Hebreos 5, 11 al 14, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En ese pasaje, si uno mira antes del versículo 11, el apóstol Pablo está explicando acerca de la obra del Señor, de cómo Cristo sufriendo aprendió lo que era obediencia, y les quiere explicar más, pero les dice, oiga, nuevamente deberían ser ya maestros, debería yo poder explicarles, y hay tanto que decir, pero están actuando como niños y nuevamente necesitan que les volvamos a dar las cosas básicas de la palabra de Dios cuando eran niños. Pero se dice que el alimento sólido, la revelación de la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nosotros como hijos maduros, es para aquellos que alcanzan la madurez, y dice la palabra, porque han ejercitado sus sentidos espirituales para discernir el bien del mal. ¿Y qué es la madurez espiritual que Dios necesita para este tiempo? La madurez espiritual es parecernos cada vez más a Jesucristo. Lo escuchamos muchas veces, es el lema de nuestra escuela de formación Teleios, crecer a la estatura del varón perfecto, pero no es solo algo que está escrito, debe convertirse en una necesidad de nuestro corazón, parecernos cada vez más a Jesucristo. Cada uno de nosotros, cuando llega el Señor y somos salvos,
comenzamos un proceso de crecimiento. La salvación, hermanos, es el inicio, pero hay una intención y un propósito con el que debemos caminar, y es ser cada vez más maduros espiritualmente, parecernos más al Señor. El apóstol Pablo lo decía muy bien, que no era que él hubiese alcanzado ya la madurez ni que fuera perfecto, pero que sí no pretendía haberle alcanzado, pero que ciertamente él caminaba, avanzaba, dejando lo que estaba atrás y se extendía hacia adelante. Dice la palabra que Pablo dice, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. La salvación es el inicio. Gloria a Dios que por gracia somos salvos, pero en nuestra madurez, en nuestro crecimiento, se requiere, ya no es por gracia, se requiere de nuestra colaboración con Dios. Tenemos que proseguir continuamente hacia un conocimiento más profundo de Cristo. Dios espera que nosotros pasemos de niños a hijos maduros. Todos llegamos al Señor como niños y Él nos recibe con su gran amor de Padre, se nos revela a través de nuestro Señor Jesucristo y nos recibe como estos niños, pero Él espera que en el proceso, a través de todas las circunstancias, de los momentos difíciles, de las tribulaciones, de las pruebas, de la intimidad con Él, nosotros vayamos siendo transformados a hijos maduros. La Biblia nos dice que todos los que lo recibimos, los que creemos en su nombre, nos fue dada la potestad de ser sus hijos. Encontré y me gustó mucho encontrar que ahí la traducción de hijos habla de niños. O sea, todos los que recibimos a Jesús somos hechos niños de Dios. Pero después en Hebreos encontramos otro pasaje donde cita nuevamente la palabra hijos, pero ya no tiene la acepción de niños. Y dice en Hebreos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y que por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dice aquí que aquel, está hablando de Jesús, por el que son todas las cosas y quien se perfeccionó a través de las aflicciones, o sea, nuestro Señor, él había de llevar muchos hijos a la gloria. Pero esa traducción de hijos ahí ya no habla de niños, habla de hijos maduros. Entonces, si leyéramos los dos pasajes, el de Juan, donde dice que a todos los que le recibimos, sería entonces que todos los que llegamos al Señor, Él nos recibe como niños, somos sus niños, pero que Jesucristo espera un día llevarnos a la gloria. ¿A quienes? Ya no a hijos niños, sino a hijos maduros. Entonces, nos dio potestad a todos los que creemos en Jesús de ser hechos niños de Dios, pero a quien va el Señor Jesucristo a llevar a manifestar su gloria es a los hijos maduros. Y tiene que ver mucho con lo que Dios nos está hablando en este tiempo, de esa necesidad de parecernos más al Señor, de santificarnos, porque Él necesita hacer maravillas entre nosotros y manifestar su gloria. Pero para manifestar su gloria necesita de hijos maduros, hijos que caminen cada día buscando parecerse más al Señor. Nosotros sabemos cómo actúa un niño. Un niño espera que todas las cosas estén centradas en sí mismo, espera captar la atención de sus padres, de sus hermanos mayores. Un niño es inmaduro y ocupa el primer lugar dentro de un grupo familiar y todo gira alrededor de un niño. Así es en la vida espiritual. Cuando somos niños, esperamos que se nos dé. Necesitamos la atención de los pastores, de los líderes, de nuestros hermanos que llevan más tiempo en el Evangelio y queremos, todo se trata de nosotros, pero Dios está esperando que hagamos esa transición de niños a hijos maduros. Un hijo maduro asume responsabilidades y es capaz no solo de cuidar de sí mismo, sino también de velar por otros. En la familia de Dios es igual. Los hijos maduros son aquellos que pueden sobrellevar las debilidades de los más pequeños, pueden preocuparse por ellos y aún sufrir por ellos. Necesitamos hacer esa transición de niños donde todo está centrado en nosotros mismos, en el pedirle a Dios simplemente, en el esperar recibir, que no está mal, es un proceso, pero Dios necesita que hagamos esa transición para que los hijos maduros podamos sobrellevar las debilidades de nuestros hermanos, podamos preocuparnos por los otros, podamos orar, sufrir, acompañar aún a los otros.
Un hijo maduro, lo leíamos en el pasaje inicial, dice que sus sentidos han sido ejercitados. Un hijo maduro está capacitado en la palabra y tiene discernimiento. Y vamos a ver por qué es tan importante y por qué nos es necesario madurar. Un hijo maduro escudriña y busca y se mete en lo profundo de la palabra con un propósito de entenderla para que el Espíritu Santo nos la revele con el fin de vivirla. Un hijo maduro desarrolla un discernimiento espiritual para distinguir entre lo bueno y lo malo. Un hijo maduro es aquel que se deja guiar por el Espíritu de Dios. La palabra guiar significa ser llevado de la mano hasta un destino final. O sea, esa guía no es por un tiempo. En nuestra madurez espiritual de nosotros se espera que estemos tomados de la mano de Dios, que sea el Espíritu Santo el que nos lleve hasta nuestro destino final. Solo un hijo maduro, como lo veíamos en esa canción, en ese precioso video, suelta las riendas de su vida y permite que el Espíritu Santo lo lleve hasta el final. ¿A dónde? Al cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. Un hijo maduro cambia su nivel de oración. El nivel básico de oración es pedir y no está mal. El Señor nos dice que pidamos, que llamemos, que busquemos. Pero un hijo maduro pasa a un siguiente nivel de oración, donde ya no es solo una oración de pedir, sino es una oración de conocer al Señor. Es un deseo ferviente, apasionado del corazón por conocer a Dios, por tener una relación con Él. Y nuestras oraciones en medio de la madurez ya no es solo lo que quiero para mí, sino al contrario, ¿qué quieres que haga yo por ti, Señor? ¿En qué quieres, Señor, que yo colabore contigo? ¿Cuál es mi papel, Señor? ¿Qué quieres que haga por ti? Eso cambia el nivel de oración de un niño espiritual a un hijo que está madurando. Pero para poder tener todo eso, nosotros necesitamos tiempo de calidad con Dios, para poder escuchar su voz, para conocer su voluntad. ¿Y cómo puedo llegar a ser más maduro espiritualmente? Nos preguntamos eso. Pues la madurez cristiana requiere de un reordenamiento radical de nuestras prioridades, requiere de un cambio, requiere que el centro de nuestras vidas sea Jesucristo y que todas las demás piezas, como en un rompecabezas, se adecúen alrededor de Él. Necesita que nosotros voluntariamente reorganicemos cada una de nuestras prioridades. Para poder ir madurando espiritualmente, necesitamos tener un deseo de agradar a Dios. Y nos lo viene diciendo, es necesario. El santificarnos, nos ha hablado este año, no es solo dejar de pecar y de hacer lo malo, que es indispensable, es lo que se espera de un hijo de Dios, sino que demos un paso más allá y busquemos agradarlo en todo. Para ir caminando hacia esa madurez espiritual, es necesario dejar de complacernos a nosotros mismos, de lo que nos agrada a nosotros, a esta carne, para pensar en agradar a Dios y aprender a obedecerle. Es necesario, hermanos, para agradar a Dios, morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestra voluntad. Y morir duele. Claro que sí, morir duele, porque debemos morir al orgullo, morir a la manera obstinada en que muchas veces queremos hacer nuestras cosas. Hace unos años yo le dije al pastor en algún momento que quería predicar sobre eso y me dio una respuesta muy sabia. ¿Y tú ya moriste? Y me tuve que callar y esperar y decir, no, yo no puedo hablar de algo. Sí, la palabra es verdad y está ahí, pero yo necesito aprender a morir. Y en esos días estuve en la escuela de morir a mi voluntad, así no fuera algo malo, porque a veces creemos que morir a nuestra voluntad es simplemente morir a las cosas que son malas. No, hay cosas que pueden ser buenas, pero o no es el tiempo o simplemente no es la voluntad de Dios. Y aprendí con mucho dolor que era morir a mis propios deseos. Y fue durante una penosa enfermedad de mi tía, que realmente nos criamos fue como hermanas, y morir a que era la voluntad del Señor por un propósito mayor. Y sentí cada día de su agonía, que fue casi una semana, como yo iba muriendo lentamente a mi propia voluntad, y no fue fácil, pero es necesario morir. Es necesario morir para que sea Él el quien viva en nosotros, para que sea su voluntad la que viva en nuestros corazones. La clave de la madurez espiritual es perseverar en las cosas que nosotros ya sabemos que nos acercan a Dios, las conocemos porque las hemos leído en la palabra, porque las hemos escuchado en las prédicas, pero debemos tener la determinación de perseverar en eso que sabemos que nos acerca cada vez más a Dios y que nos ayuda a morir
a nosotros mismos y a la carne. Leer la palabra, meditarla, estudiarla, dedicar ese tiempo, orar. Es necesario para agradar a Dios y poder de verdad cada día morir a nosotros mismos, orar, una oración de intimidad. Y es necesaria la comunión con los hermanos. Solo en el roce con las personas, la Biblia dice que hierro con hierro, ¿no? Se pulen las espadas, nos pulimos. ¿Cómo nos pule el Señor? A través de la relación con nuestros hermanos, en la familia, con los hermanos en la fe. Necesitamos, necesitamos ejercitarnos en todo esto. Pero aún si nosotros trabajáramos fuertemente en leer la palabra, en estudiarla, si fuéramos hombres y mujeres de oración, si estuviéramos con un corazón dispuesto al servicio, en comunión con nuestros hermanos, nada de eso sería posible si no tuviéramos el Espíritu Santo y si no le permitiéramos al Espíritu Santo, como veía la canción, ahora soy más libre porque perdí el control. Los hombres y mujeres del Espíritu, dice la palabra, que son como el viento, no saben para dónde vienen, no saben para dónde van, pero tienen una verdad en su corazón, que es el Espíritu Santo quien los guía. Es necesario ser controlados, ser guiados completamente por el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que debemos caminar en el Espíritu. Caminar significa caminar, pero con un propósito a la vista. Caminar en el Espíritu también significa paso a paso, un paso a la vez. Es aprender a caminar bajo la instrucción de otro, no bajo nuestro propio deseo o voluntad. Y esa instrucción de otro es la del Espíritu Santo. Esa llenura de la que necesitamos como hijos maduros nos habla de que caminamos ahora bajo el control del Espíritu Santo. Miren, hermanos, en la medida en que más y más nos sujetemos al control del Espíritu Santo, veremos el aumento del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Madurez habla de dar fruto, de eso se trata, de dar un fruto que agrade al Padre. La Biblia dice que cuando damos fruto, glorificamos al Padre, porque los demás ven en nosotros a Dios y quieren saber qué es eso que hay en nosotros, qué es eso que nos transformó, qué es eso que nos permitió vencer debilidades con las que habíamos luchado toda la vida, qué es eso que nos está haciendo parecer cada vez más a Cristo. Y debemos ser diligentes si queremos crecer y avanzar para ser maduros espiritualmente. Debemos ser diligentes porque Jesús ya nos equipó con todo lo necesario para poder alcanzar aquello que Él conquistó por nosotros. Pero nosotros debemos ser diligentes en buscarlo, debemos ser diligentes en obedecerlo, debemos ser diligentes en desear agradarlo. Debemos ser diligentes porque la esencia de ser maduros espiritual es ser fructíferos, es dar frutos, es parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y hay cosas que en nuestra vida evidencian que aún somos inmaduros espiritualmente. Y no importa los años que llevemos, hermanos, podemos llevar 5, 10, 15, 20 años. No se trata de eso. Se trata de cuánto fruto queremos dar. Recordemos que los dones son mera liberalidad, o sea, los dones son un regalo. Dice que el Espíritu Santo los reparte como le place a quien quiere. En los dones no hay ningún mérito, pero en los frutos sí. Dios necesita que nosotros colaboremos y estemos dispuestos de todo corazón a dar fruto. Yo veía dos pasajes y pensaba en ellos hablando de cómo reflejamos nosotros como hijos de Dios y como iglesia, que aún somos inmaduros. Y quiero compartirles dos pasajes para hablarles de esto. Dice, yo hermanos no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles. Mientras haya entre ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. El Señor definitivamente en este año ha estado sacando de nuestro corazón y en esta última temporada ha estado sacando de nuestro corazón todas esas cosas que no nos permiten avanzar hacia esta madurez espiritual para parecernos cada vez más al Señor y reflejarlo. Y es que entre los hijos de Dios dice que somos como niños y somos débiles mientras siga habiendo envidias,
disensiones, porque actuamos con criterios humanos. No podemos mirarnos y vernos con los ojos humanos porque somos débiles. Tenemos muchas oportunidades para mejorar, tenemos muchas cosas en nuestra vida que aún no hemos podido rendir totalmente al Señor, pero hay una verdad y es que el Señor nos pide que nos miremos con los ojos con que Él nos mira. Él nos mira a través de su Hijo Jesucristo. Cuando me está mirando a mí, no está mirando quizás la mujer temperamental o, o la mujer que lucha con muchas áreas de su vida para ser constante, para ser una sabia administradora de todo lo que Dios le ha entregado. No, Dios me está mirando a mí a través de su Hijo Jesucristo, quien me ha justificado. Entonces, hermanos, es necesario para madurar espiritualmente que nos miremos los unos a los otros con los ojos de Dios. Él nos está demandando que no nos juzguemos, nos lo ha dicho una y otra vez, y a nosotros particularmente como iglesia, que no juzguemos las debilidades de nuestros hermanos, sino que al contrario, si vemos una debilidad en el hermano, oremos los unos por los otros, que oremos para que el Señor nos fortalezca, para que nos permita ver a cada uno nuestro propio corazón, porque hay debilidades con las que luchamos que cada uno no se ve, la ven quizás los demás, y para muchos es muy clara, pero no es de un hijo maduro de Dios señalar, juzgar. Oremos por las debilidades de los unos por los otros, oremos por las debilidades de nuestros hermanos, oremos para que el Señor nos fortalezca, para que nos permita ver nuestros propios corazones y rendir esas áreas de la vida con las que aún estamos luchando. Y otro pasaje que habla de cómo evidenciamos que hay esa impureza aún en nuestro corazón, en nuestra relación, en la iglesia, dice así: así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Yo creo que una de las razones de que haya tantos roces dentro de nuestras familias, con los hermanos en la fe, con los amigos, es porque esos pleitos se originan porque no queremos sufrir el agravio, no queremos ser ofendidos, no queremos aceptar el ser defraudados. Pues sí, estamos hablando de que la madurez espiritual es parecernos cada vez más a Jesús, es ser como Él. Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto, fue defraudado, engañado, traicionado, y aún así en la cruz, antes de morir, lo que le estaba diciendo al Padre era: perdona a los padres, ellos no saben lo que hacen. De eso se trata. A la medida de ese varón es que el Padre está esperando que nosotros crezcamos, suframos el agravio, hermanos, suframos el ser defraudados, y de seguro habrá menos pleitos y conflictos en nuestras familias, en medio de nuestra iglesia. Necesitamos madurar, porque vamos a ver, y el título les decía, nos es necesario. Sí, Dios nos demanda que seamos maduros, pero nosotros tenemos la necesidad de madurar. Y quiero decirles algunas de las razones por las cuales creo y nos dice la palabra que debemos madurar. Lo necesitamos, no puede haber disensiones, no puede haber rivalidad. Necesitamos estar en la unidad del Espíritu. Recuerden en Hechos cuando se manifestó el Espíritu Santo, cuando vino, cuando descendió la gloria de Dios con tal poder que en una predicación 3,000 o 5,000 se añadieron a los hijos de Dios cuando estaban juntos, unánimes. Por eso el enemigo quiere usar las disensiones, los roces, los pleitos para traer división en medio de las familias, para traer división en medio de la iglesia, en medio del cuerpo de Cristo universalmente, porque el enemigo sabe el poder de la unidad del Espíritu, porque es en la unidad del Espíritu donde la gloria de Dios se manifiesta y donde a través de sus hijos nos siguen las señales, los milagros, los prodigios, y el enemigo sabe de ese poder de la unidad en el Espíritu. Y por eso es necesario que maduremos y que no haya disensiones, no haya rivalidades, no haya celos. Yo creo que ningún año como antes, yo hace 10, 11 años soy cristiana y en todo ese tiempo no había visto tal unidad de la iglesia del Señor como en el 2020. La iglesia, el cuerpo de Cristo en general, nos está llamando a unirnos para clamar, para interceder, para evangelizar. Y no hay rivalidad, hermanos, no hay cabida, hermanos, para la rivalidad y la contienda, no la hay. Necesitamos ser uno, como el Señor dijo que Él era uno con el Padre. Ahora, ¿por qué nos es necesario madurar? Dios está esperando que tengamos una relación con Él, y una relación
implica confianza, tiempo, intimidad. La intimidad con Dios debe crecer y necesitamos madurarnos. Es necesario porque Dios quiere traernos revelación. Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Dios tiene tantas cosas, hermanos, profundas, maravillosas que revelarnos, pero mientras seamos hijos inmaduros, mientras no tengamos una relación íntima con el Espíritu Santo, no nos las va a poder revelar. Dice la palabra que Dios nos revela, dice en Corintios 2, dice, por el Espíritu, porque es el Espíritu el que todo lo escudriña y que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Nosotros, los hijos de Dios, hemos recibido el Espíritu de Dios para que Él nos diga todo lo que nos ha concedido y lo podamos entender, nos sea revelado. Necesitamos más que nunca la revelación de su palabra, de sus planes, de sus propósitos personales, con nuestras familias, con la iglesia, con las naciones. Dios necesita revelarnos sus planes para que cooperemos con Él en el establecimiento de su reino. Y mientras no seamos hijos maduros, no vamos a poder recibir la plenitud de esa revelación que Él quiere entregarnos a cada uno de nosotros. También nos es necesario madurar porque Él necesita entregarnos nuestra herencia. Debemos ser poseedores de las promesas de lo que ya Cristo conquistó para nosotros. Pero resulta que, y la palabra nos lo deja claro, en Gálatas 4:1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así como en el mundo natural hay que tener una mayoría de edad, ser responsables administrativa y fiscalmente para poder heredar. La palabra de Dios lo dice también y lo acabamos de leer. Mientras somos niños, no diferimos de un esclavo. ¿Por qué lo decía el Señor así? Porque somos coherederos juntamente con Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales, eso ya lo conquistó el Señor para nosotros y es nuestro desde el momento en que creímos en el Señor Jesús, pero solo un hijo maduro entiende y empieza a vivir y a caminar en esta preciosa herencia, en lo que Dios ya determinó para nosotros. ¿Por qué es tan bien importante y por qué nos es necesario madurar? Porque decía la palabra que el hijo maduro se conoce que ha alcanzado madurez porque tiene ejercitados los sentidos para discernir el bien del mal. Es un tiempo de gran confusión, es un tiempo de mucho engaño. Y Dios necesita y a nosotros nos es necesario madurar porque tenemos que tener la capacidad de discernir y no ser engañados, de discernir la palabra verdadera de la engañosa, porque en este momento no es solo la mentira, que es más fácil de detectar, sino el engaño, que es esa mezcla sutil entre una verdad manipulada con una serie de mentiras. Nos es necesario, imprescindible madurar para poder discernir y no ser engañados. También nos es necesario madurar porque Dios quiere adiestrar estas manos para la batalla. Perdón, Salmo 18, 34, 35 dice, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido o me ha hecho crecer. Dios necesita desacomodarnos de nuestra zona de confort. Y para eso necesita de hijos maduros para ir a la batalla, hijos que hayan crecido en el conocimiento del Señor. Dios nos está llamando, está convocando a la batalla, nos está diciendo para este tiempo que es necesario que se despierten a los valientes. Hay un pasaje que quiero compartirles sobre esta necesidad de madurar para que nuestras manos sean adiestradas para la batalla. Un niño espiritual no puede entrar a la batalla y necesitamos batallar por nuestros hijos, por los propósitos de nuestras generaciones, por nuestras ciudades, por las naciones. Dice este pasaje en Joel 3 del 9 al 11. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid naciones de todos alrededor y congregados, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Es un tiempo de guerra.
O sea, tenemos que ser discernidos y entendidos. Veamos ahora que un hijo de Dios debe ejercitarse y tener discernimiento del bien y del mal, de lo que está pasando, de lo que Dios nos está hablando. Y es un tiempo de guerra. Se ha levantado un, una gran oposición a todos los diseños de Dios. Lo hemos hablado, a la familia, todas las leyes que se están aprobando a favor del aborto en las naciones, para acabar con los propósitos y los diseños de Dios sobre esta nueva generación, que como lo hemos hablado, es la que está preparando el camino de la venida del Señor. Se está levantando las tinieblas para acabar con los diseños de Dios sobre las familias, sobre nuestros hijos. Es un tiempo en que Dios necesita hijos maduros que, entendidos en lo que Dios está haciendo y llenos del Espíritu Santo, nos levantemos a pelear, nos levantemos en la batalla espiritual. También es necesario madurar porque Dios necesita que caminemos en los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Romanos 12, 6, 8 nos dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, es tiempo de caminar en los propósitos de Dios. El que tenga el don de profecía, que profetice. El que Dios lo llamó a servir, que sirva. El que tiene dones de enseñanza, que enseñe. Es necesario aquí en medio de nosotros, los que estamos hoy aquí, hay llamados, hay profetas, hay pastores, evangelistas, maestros, intercesores, apóstoles. Dios ha repartido dones de servicio, de enseñanza, dones de sanidad, ministerios que yo sé que Dios va a levantar en el poder de los milagros. Ha dicho de hombres y mujeres que tienen el don de fe, un don sobrenatural que Dios usa para permitir que se haga tangible los milagros, los prodigios, las sanidades, las señales. Están aquí. Hablábamos que los dones son mera liberalidad de Dios, nos los repartió, pero es un hijo maduro, entiende a qué fue llamado, no se distrae, no se ocupa en las cosas que no son eternas, pone su mirada en el Señor y por lo tanto camina ese hijo maduro sabiendo cuál es su llamado, preparándose y esperando el momento en que Dios lo va a comisionar y lo va a enviar. Es tiempo de que caminemos en los propósitos de Dios. Y podemos decir, no, pero es que estamos en la virtualidad. Pues en la virtualidad los 5 ministerios siguen vigentes y es necesario los que tienen los dones de enseñanza, más maestros a la escuela dominical, quien Dios ha llamado a evangelizar. Oremos por estrategias para este tiempo de cómo llegarle a tanta gente que necesita del Señor, ahora más que nunca. No estamos en la segunda, en la tercera ola, o sea, Dios ha dicho, no son tiempos fáciles los que vienen, pero es necesario que caminemos en los propósitos de Dios para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Lo primero es conocerlo. Necesitamos la intimidad con Dios, orar para saber cuál es el propósito, cuál es el llamado. Lo segundo es prepararnos, permitir que el Espíritu Santo nos equipe, voluntariamente colaborar para prepararnos en nuestro llamado. Y después que Él nos comisione y nos envíe, ejercerlo. Es tiempo de que se levanten los hombres y mujeres, hijos de Dios maduros, a ejercer sus llamados, a ejercer el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno. Y es necesario, nos es necesario madurar porque Dios nos viene hablando reiterativamente y nos lo compartía Claudia también hace 8 días, porque debemos levantarnos y resplandecer. La Biblia nos dice, levántate y resplandece en Isaías 60, dice, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Tenemos un mandato de parte de Dios de levantarnos y reflejar a Cristo. La tierra entera gime. Esa palabra es más vigente hoy que nunca. La tierra entera en este momento es universal, está gimiendo. Y aún los que no conocen al Señor
están esperando la manifestación de los hijos de Dios y no pueden ser niños espirituales los que debemos de manifestarnos, porque leíamos en esta palabra de Isaías 60, dice, sobre ti amanecerá y sobre ti será vista su gloria. Y ya veíamos que la gloria del Señor se manifiesta sobre aquellos que han decidido morir a sí mismos y parecerse más al Señor y permitir por el Espíritu que sea Cristo quien viva en nosotros. La tierra está gimiendo, está esperando la manifestación de hijos de Dios maduros que queramos colaborar con Dios. La madurez espiritual solo se consigue en la intimidad con Dios. Es allí en la intimidad donde somos transformados, donde Dios nos revela nuestro corazón, donde nos muestra aquellas áreas que son estorbo para nuestra relación con Dios, aquello a lo que debemos morir, aquello que debemos dejar, aquello en lo que debemos ser ejercitados. Solo una vida de intimidad, de comunión con Dios, una vida controlada por el Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo, nos puede permitir adquirir una madurez espiritual. Hace unos años, y quiero terminar con esto, hay un libro que el pastor nos regaló, creo que fue el primer libro. Este libro fue escrito en el 2001. Lo escribió un pastor que se llama David Greco y lo escribió en Nueva York. Lo estaba escribiendo justo cuando pasó lo de las Torres Gemelas. Y Dios tenía un grupo de hombres y mujeres intercesores inquietos, orando por Nueva York. Y Dios le venía hablando y el libro se llama Dios sana nuestra nación. Y hay una parte que quiero leerles textualmente y él habla de todo lo que Dios ha venido haciendo. Fue hace 20 años ya que se escribió este libro y cómo Dios estaba preparando una generación. Quiero leerles este pasaje de este libro y decirles que estos de los que Dios está hablando somos nosotros. Somos nosotros, los hijos de Dios que queremos madurar, que queremos crecer a la estatura del varón perfecto, que queremos ser como Él, que estamos dispuestos a morir. Dice el libro, Dios ha preparado en secreto a un grupo de hombres y mujeres que ocuparán posiciones de influencia en sus naciones. Estos serán una evidencia palpable de Dios para sus pueblos, ciudades y naciones. Serán luz en medio de las tinieblas. Algunos son empresarios, otros maestros y otros simples ciudadanos, pero todos siervos de Dios. Todos han pasado por un proceso de purificación del corazón a través del cual sus motivaciones han sido probadas. Todos tienen algo en común. Dios los ha preparado para ser ejemplo en sus naciones. Serán como José, como Daniel, Esther o Nehemías. Ahora son personas sencillas, pero Dios los levantará a su tiempo. Estos saldrán a transformar y sanar sus naciones. Yo estoy convencida que esto que hace 20 años Dios le reveló a un siervo para que escribiera acerca del deseo de Dios de sanar nuestras naciones, yo estoy convencida de que somos parte de eso. Está hablando de hombres y mujeres como nosotros, sencillos, simples ciudadanos, unos arquitectos, otros maestros, otros abogados, otros profesionales de la salud, administradores, contadores, agricultores, hombres y mujeres sencillos, pero todos siervos. Y ese es el caso de nosotros, todos siervos de Dios. Y dice este pasaje del libro que todos esos hombres que Dios ha venido preparando en lo secreto pasaron o iban a pasar por un proceso de purificación. Y creo que todos aquí hemos estado pasando procesos. Unos llevamos más tiempo en muchos procesos, otros menos tiempo, pero todo Dios ha estado procesando nuestro corazón, probando las motivaciones de nuestro corazón. Y dice que todos tenían algo en común, y es que todo eso tenía un propósito, y era ser ejemplo en medio de las familias, de las naciones. Somos personas sencillas, pero Dios nos levantará a su tiempo. Y necesita hijos maduros, que nos levantemos en medio de las circunstancias difíciles que el mundo entero está viviendo, nos levantemos para ir a hacer lo que Dios nos ha encomendado.
para ir por aquellos que Dios determinó que habían de ser salvos, para cumplir los propósitos a través de nosotros, de nuestras generaciones, para establecer el reino de Dios, para preparar el camino para la venida del Señor. Nos es necesario, hermanos, madurar espiritualmente y ser cada día más como Cristo. Dios les bendiga.